que es la dopamina, ¿ya? Estas hormonas, ¿no? Les decía que tiene un control superior, ¿no? En cierto modo, el sistema nervioso, ¿no? Ejerce control sobre lo que es el sistema endocrino, ¿no? De igual manera, el sistema endocrino ejerce control sobre el sistema nervioso. Por eso, de manera conjunta, hablamos de un sistema, ¿no? Neuroendocrino. En realidad, estos dos elementos, ¿no? Son los que van a controlar, en este caso, la secreción de las hormonas que vamos a ver, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no? A la hipófisis, ¿no? Lógicamente en la parte superior tenemos al hipotálamo, ¿no? Vemos aquí, ¿no? La región del hipotálamo, y vemos a la hipófisis o la glándula pituitaria, ¿no? Resulta que hay una particularidad entre lo que es la adenohipófisis y la neurohipófisis o parte posterior de la hipófisis, ¿no? Primero, que prácticamente el 75%, ¿no? de la estructura de la hipófisis le corresponde a la adenohipófisis, ¿no? El 25% restante le corresponde a la neurohipófisis, ¿no? Pero hay un detalle más particular, ¿no? La neurohipófisis como tal es una prolongación del hipotálamo, ¿no? Porque las neuronas, ¿no? Es decir, sus axones y sus terminaciones nerviosas, ¿no? Llegan a lo que es la neurohipófisis, ¿no? Entonces a este nivel es como una especie de prolongación del hipotálamo, ¿no? En cambio estas, ¿no? Tienen células que empiezan a sintetizar hormonas, ¿no? Tenemos 5 células a nivel de la adenohipófisis, ¿no? Tenemos las tirotropas, ¿no? Las lactotropas, ¿no? Las corticotropas, ¿no? Después las gonadotropas. Entonces, estas células, ¿no? Se encargan de secretar las hormonas de la hipófisis anterior, ¿no? Pero aquí, en esta prolongación, ¿no? Tenemos las terminaciones nerviosas de las neuronas y aquí se producen lo que hemos dicho, ¿no? La hormona antidiurética o vasopresina, ¿no? Y también la oxitocina. Esos dos se producen, ¿ya? Pero aquí lo que sobresale es lo siguiente, miren, aquí dice hipófisis, sistema porta, ¿no? Sistema porta, hipotálamo hipofisiario, si se llama, ¿no? ¿Dónde hemos escuchado esto de porta? ¿Dónde hemos escuchado el porta igual? En la vena porta. ¿En qué órgano hemos escuchado el sistema porta? En el hígado. En el hígado, ¿no? ¿En qué consiste el sistema porta? La tríada. ¿Qué pasa en el hígado? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a que una arteria ingrese, ¿no? Forme capilares, ¿no? O bueno, se convierta en arteria, arteriola, capilares, vénulas, venas, ¿sí, no? La circulación, ¿no? Pero en este caso, en los sistemas porta, ¿no? Lo que pasa es que primero, ¿no? Es vena, después vénula, después capilar, después puede haber por este lado igual una arteria, ¿no? Arteriola, capilar, y al final termina con una vena. Es como si estuviera asociado, ¿no? Vena, arteria, vena. En los sistemas porta siempre hay vena, arteria y vena al final, es como si estuviera intermedio. Entonces, en la hipófisis nosotros encontramos otro sistema porta similar, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no? A la arteria hipofisiaria superior, ¿no? Tenemos, en este caso, ¿no? Ingresa, ¿no? Y después, miren, se forma lo que es el plexo primario, ¿no? Una especie de capilar. Miren, en la arteria, aquí se forman capilares, se forman las venas portas largas, ¿no? Estas venas portas van a formar nuevamente, ¿no? En este lado un plexo secundario y a su vez van a dar origen a las venas hipofisiales. Pero esto está pasando solamente en la adenohipófisis, ¿no? ¿Por qué tiene esa disposición, ¿no? De lo que es el infundíbulo a lo que es, en este caso, la adenohipófisis? ¿Por qué creen que tiene esa disposición? ¿Por qué aquí es importante un sistema porta? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se está dirigiendo a la adenohipófisis? Porque por este medio, ¿no? Es donde se van a, en este caso, van a circular las hormonas liberadoras. Las hormonas liberadoras que hemos mencionado, ¿no? Van a ingresar, ¿no? A través del torrente circulatorio, a través de este capilar, ¿no? Van a llegar a través de las venas portas largas y van a ejercer su acción en lo que es la adenohipófisis, ¿no? Entonces, este sistema, ¿no? Porque usted sabe, ¿no? Que los sinusoides, ¿por qué se caracterizan los sinusoides? En el hígado hemos visto a los sinusoides, ¿no? ¿Por qué se caracterizaban?
que hemos dibujado también. Porque la célula endotelial tiene fenestras, ¿no? Tiene una especie de espacios donde pueden, en este caso, pasar las sustancias de manera rápida, ¿no? Nosotros necesitamos que la sustancia pase rápido o la hormona pase rápido por este sistema, ¿no? Para que ejerza función. A veces las hormonas, ¿no?, actúan en cuestión de minutos, ¿no? O sea, es rápido su efecto, ¿no? Entonces, si hubiera un endotelio continuo, ¿no? Difícil sería para la hormona pasar al capilar y llegar a la hipófisis. En cambio, con este sistema, ¿no?, igual sistema de sinusoides, ¿no?, y el sistema POTA, se le es más fácil a las hormonas liberadoras llegar aquí a la hipófisis, ¿no?, estimular a las células que hemos mencionado para la producción de las hormonas hipofisiales, ¿no? Lo que no pasa con el, en este caso, con la neurohipófisis, ¿no? Porque miren, tiene la arteria hipofisiaria inferior, se convierte en arteriola, se convierte en capilar y en vena. O sea, aquí no hay sistema POTA, ¿no? Aquí sí, ¿no? Y el objetivo es justamente, ¿no?, garantizar. ¿Para qué nos interesa esto, ¿no? ¿Por qué estamos viendo la vascularización, ¿no? Si una persona tiene accidente de base de cráneo, ¿ya? A ver, una persona que está deambulando por la calle, viene el auto y lo arrolla, ¿ya? Resulta que tiene sangrado en el oído, otorragias, ¿ya? Y a veces de la nariz le sale líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y aparte de eso, ¿no?, en este caso hay un signo que se llama signo de Mapache, donde el paciente tiene el ojo negro, oscuro, ¿no? Entonces esos signos son de fractura de base de cráneo, ¿no? Si hay fractura de base de cráneo, está comprometida la circulación porta. ¿Por qué? Porque la arteria, en este caso, que proporciona la arteria hipofisiaria superior, ¿no?, está relacionado con la arteria cerebral anterior, ¿no? Entonces, si hay una lesión, todo esto falla. Y esta persona que tiene fractura de base de cráneo, ¿no?, al margen de tener, ¿no?, pérdida de la conciencia y todo lo demás, se va a ver comprometido todo el sistema hormonal, ¿no?, desde lo que es el hipotálamo, ¿no? Lo podrán restablecer todo lo demás, pero la ausencia de la secreción de estas hormonas va a producir ciertas patologías asociadas. Por eso los pacientes que tienen fractura de base de cráneo tienen un mal pronóstico, incluso pueden llegar a morir o bien quedar, que les digo, con ciertas dificultades, ¿no?, en este caso al momento de llevar una vida normal, ¿ya? Entonces, esa es la importancia en este caso de saber, ¿no?, esta relación del sistema, ¿no? Les decía, se liberan 7 hormonas a nivel de la hipófisis anterior, ¿no? ¿Cuáles son esas hormonas, no? Tenemos a la hormona tiroestimulante, o a la TSH, ¿no? Tenemos a la adrenocorticotropina, ¿no? Tenemos a la prolactina, tenemos a la hormona de crecimiento, tenemos a lo que es a las gonadotropinas o también primero a la hormona luteinizante, ¿no? Tenemos a la folículo estimulante, ¿no? A ver, tirotropina, corticotropina, Somatropina. La somatotropina es la hormona de crecimiento, ¿no? ¿De qué nos estamos hablando? De la prolactina. Corticotropina. De la prolactina. Tirotropina, adrenocorticotropina, ¿no? Después hemos dicho prolactina, ¿no? Folículo estimulante, luteinizante. ¿Qué nos estamos olvidando? Gona. No, la gonadotropina son las dos, folículo estimulante y luteinizante. ¿Qué nos estamos olvidando? Tiroides, adrenocorticotropina, hormonas de crecimiento. ¿Qué más? Tiroides. Bueno, vamos a revisar, ¿ya? Entonces, ¿no?, de esas 7 hormonas, ¿no?, todas ellas van a actuar sobre órganos diana, ¿no?, pero algunos no. Por ejemplo, vamos a extraer 2, en este caso, que ejercen funciones en todo el organismo, ¿no? Dentro de ellas vamos a mencionar a la hormona de crecimiento, ¿ya? Esta hormona de crecimiento es importante, ¿no? ¿Por qué? Tiene algunas particularidades. Primero, ¿no?, esta hormona de crecimiento es una proteína o es un PEG, ¿no? Se produce o se sintetiza en mayor cantidad cuando una persona alcanza el sueño profundo. Es decir, hablamos, ¿no?, de la melatonina anterior. Les decía que cuando una persona se duerme, a las 5 horas se empieza a producir la melatonina, ¿no?, y una persona tiene un sueño profundo. Entonces, en ese horario
se empieza a secretar mayor cantidad de hormona de crecimiento. Por eso a los niños se les recomienda que duerman más antes para que, en este caso, su crecimiento sea normal, ¿no? No tengan baja talla y todo. O sea, otra particularidad, ¿no? La hormona de crecimiento, ¿no?, actúa en todo el organismo, no tiene un órgano diámetro, ¿no? Por ejemplo, a nivel de las proteínas, es decir, a nivel de la masa muscular, produce una proteólisis. A nivel de las grasas, produce una lipólisis. Ustedes ya saben qué es lipólisis, proteólisis. A nivel del metabolismo de los carbohidratos, produce una glucogenólisis, ¿no?, aumentando la concentración de glucosa en sangre, ¿no? Todo con el objetivo de que estos elementos, ¿no?, por ejemplo, en el caso de las proteínas, ¿no?, los va a degradar aminoácidos y estos aminoácidos van a ser utilizados para la síntesis de proteínas musculares y garantizar el crecimiento. Otra particularidad, ¿no?, esta hormona actúa a nivel del hígado para que el hígado produzca un elemento que se conoce factor de crecimiento similar a la insulina. Este factor de crecimiento similar a la insulina lo que hace es estimular a los condrocitos a nivel, en este caso, de lo que es los núcleos de osificación o de crecimiento, ¿no?, para que se empiece a formar más cartílago y en este caso se produzca un crecimiento de los huesos. Entonces, no es que la hormona de crecimiento actúa sobre los núcleos de osificación para que se produzca el crecimiento, sino que estimula al hígado para que produzca el factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces es de manera indirecta. Si un niño sufre una hepatitis, ¿no?, en plena etapa de crecimiento, ¿va a crecer? ¿Va a tener una talla normal? No, ¿por qué? Porque no se está produciendo el factor de crecimiento similar a la insulina, que es el que hace que los huesos crezcan de manera horizontal. Entonces, les decía, a veces las hormonas no ejercen una función directa, ¿no?, sino que utilizan otras hormonas para actuar también de esa manera, ¿ya? Entonces, ¿qué otra particularidad, no? La obesidad, especialmente en la infancia, ¿no?, en la etapa de crecimiento, ¿no?, inhibe la secreción de la hormona de crecimiento. O sea, si un niño es obeso, ¿no?, en la etapa escolar, en la etapa de crecimiento, ¿no?, se va a inhibir la secreción de la hormona de crecimiento y va a tener baja talla. ¿Cuál es el elemento que estimula la secreción de la hormona de crecimiento? La hipoglicemia. Cuando un niño sufre de hipoglicemia, ¿no?, es uno de los principales estímulos para que se empiece a producir la hormona de crecimiento. Entonces, también hay otros factores, por ejemplo, el estrés. Cuando hay estrés, una persona empieza a producir mayor cantidad de hormona de crecimiento. Estamos hablando de la etapa desde el nacimiento hasta lo que es la pubertad o la adolescencia, porque después de los, póngale 21 años, 22 años, las personas ya no crecen. Entonces, en ese rango, todos esos factores que hemos mencionado pueden influir sobre lo que es la hormona de crecimiento, ¿ya? Otra de las hormonas que son importantes, la prolactina. La prolactina, ¿no?, en este caso ya sabemos que tiene la función, ¿no?, de eso, ¿no?, lactogénesis o producción de la leche, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo actúa la prolactina? Igual, normalmente esta hormona se empieza a formar, ¿no?, durante la etapa, desde lo que es la etapa de la gestación, ¿no?, hasta lo que es el parto. Ahí sufre una especie de alteraciones en su concentración, ¿no? Primero, ¿no?, empieza a liberarse, ¿no?, la prolactina, ¿no?, producto primero de la disminución del estrógeno y la progesterona de la embarazada. Lo vamos a aplicar de esta manera. Cuando una persona que estaba gestando llega a tener su parto, ¿no?, en el parto se elimina lo que es la placenta, y la placenta es responsable de secretar estrógenos y progesterona. Cuando en este caso se elimina la placenta, no solamente se está eliminando la placenta, se está eliminando estrógenos y progesterona, ¿no? Estos elementos, cuando disminuyen, ¿no?, aumentan la concentración de prolactina. Por eso, cuando una mujer en este caso tiene el parto, ¿no?,
directamente se empieza a aumentar la concentración de prolactina, aumenta la maduración de los conductos galactóforos, ¿no? Y se está, en este caso, ya empezando con la producción de la leche, ¿no? Pero ¿cómo actúa la prolactina? La prolactina lo que hace es estimular a nivel del ADN, ¿no? En este caso de las células lactotropas, ¿no? La activación de ciertos genes, ¿no? Que van a proporcionar las proteínas necesarias para la síntesis de la leche, ¿no? O sea, a nivel genético, ¿no? Entonces entra y empieza a producir, ¿no? Pero la prolactina, ¿no? Como tal, ustedes deben saber, ¿no? Que si bien se encarga en este caso de producir leche, ¿no? La leche tiene que salir, no puede estar solamente acumulada ahí, ¿no? Entonces, para que salga tiene que haber contracciones, ¿no? De las células mioepiteliales. ¿Quién garantiza la contracción de las células mioepiteliales? La oxitocina. Por eso estas dos, ¿no? Son como, ¿qué les digo? Hormonas que sirven durante el trabajo de parto, ¿no? Y también durante la gestación, ¿no? Porque miren, mientras la oxitocina produce contracción de los conductos galactóforos, ¿no? Y todo lo demás, la leche va avanzando hasta lo que es el pezón, ¿no? Y a ese nivel ya empieza a salir. Si no hubiera oxitocina, ¿no? Se acumularía, pero no saldría la leche, ¿no? Entonces, tiene que haber oxitocina o secreción de oxitocina, ¿no? ¿Y cómo se produce el estímulo para la secreción de la oxitocina? La dilatación del cuello uterino. Cuando el bebé, en este caso, está naciendo, o el feto va a nacer, ¿no? Lo que sucede es que el cuello uterino se empieza a distender. Mientras más se distiende, más secreción de oxitocina. Yo les hablaba en la anterior clase, les decía, ¿no? Que hay un mecanismo de feedback positivo y feedback negativo, ¿no? Hemos hablado del feedback negativo, ¿no? Que una aumenta y la otra disminuye, ¿no? Pero en el caso de la oxitocina es la única hormona, ¿no? Que funciona un mecanismo de feedback positivo, ¿no? ¿Por qué? Mientras más se distiende el cuello uterino, les decía, ¿no? Más producción de oxitocina a nivel del cerebro, ¿no? Y esto va a garantizar las contracciones uterinas para que se produzca el parto, ¿no? Y también va a garantizar la contracción de las células mioepiteliales a nivel de la glándula mamaria para que se secrete la leche. Entonces, los dos están, en este caso, de la par, ¿no? Otro detalle, no sé si les han dicho, ¿no? Pero resulta que la lactancia es un método anticonceptivo, ¿les han dicho? Sí. ¿No? Sí. La lactancia es un método anticonceptivo. ¿Han escuchado eso? Sí. Ya. Sí. Bueno, les he dicho, ¿no? Sale la placenta, disminuye la concentración de estrógeno y progesterona, aumenta la contracción, la concentración de prolactina, ¿no? La prolactina inhibe a las células gonadotrófas para la producción de estrógenos y progesterona. Entonces, por ende, mientras el bebé esté con la lactancia, no se va a producir estrógenos y progesterona y por ende no va a haber ovulación, ¿no? Y por ende no va a haber embarazo. Por eso a las mujeres no se les... no es un método seguro, ¿no? Sí. Pero al menos sabemos que la concentración de prolactina inhibe la secreción de las gonadotrofinas a nivel del hipotálamo. Entonces, de esta manera podemos deducir que las embarazadas en cierto modo tienen un método anticonceptivo natural como es el MELA, ¿ya? Se llama, ¿no? Cuando están con lactancia materna, se llama MELA, ¿no? Doctor, Dime. las mujeres que no están embarazadas también pueden sufrir incrementos elevados de la prolactina. En caso de un tumor, ¿no? A ver, vamos a aclarar esto. La prolactina tiene, ahora no solamente se ha descubierto sus funciones a nivel de la gestación, ¿no? Pero no se sabe, por ejemplo, qué función se ejerce en el varón, no se sabe qué funciones, aparte, en este caso del embarazo, la gestación, cumple cuando una persona no está embarazada, ¿no? Está sujeto igual a investigación, no está todavía todo claro, ¿no? El caso de la oxitocina es similar. Lo que sí se sabe es que la prolactina tiene receptores en todas las células del organismo. Y lo que no se sabe es qué funciones realiza, ¿no? Sujeto de investigación, ¿no? La oxitocina, de igual manera, ¿no? Aparentemente la oxitocina, ¿no? Tiene una, ¿qué les digo? Una función, ¿no? Cuando una mujer no está embarazada, no está en gestación, ¿no? Tiene una relación con lo que es el deseo sexual, la oxitocina. O sea, con la parte de la reproducción, pero más que todo el deseo sexual, ¿no? Entonces, pero eso ya igual sujeto a investigación, que no siempre todo
está definida en la medicina, ¿no? Siempre se está investigando, ¿ya? Entonces, la hormona de crecimiento, ya hemos dicho, ¿no? De las tiroestimulantes vamos a hablar, es que la hormona de crecimiento no está en este tema, por eso estamos hablando, ¿no? Estamos comentando. Al igual que la prolactina y la oxitocina no están, más que todo directamente va a tiroides, ¿no? Y ahí vamos a hablar, una historia, ¿ya? Entonces, otro detalle, ¿no? La glándula hipófisis, ¿no? Está dividida en tres partes, ¿no? Una pars anterior, ¿no? O la adenohipófisis, una pars intermedia o infundíbulo, ¿no? Y una pars posterior o la neurohipófisis, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos, ¿no? Cómo funciona y todo, ¿no? A ver, seguimos. Aquí vemos, ¿no? Miren cómo las, en este caso, ¿no? Terminaciones nerviosas, ¿no? De las neuronas, ¿no? Pasan a lo que es la neurohipófisis, ¿no? Para secretar a este nivel la oxitocina y la, en este caso, antidiurética, ¿no? Pero por este lado vemos diferentes tipos de células de color rojo, amarillo, blanco, ¿no? Que hemos mencionado, ¿no? Las tirotropas, las corticotropas, las lactotropas, las gonadotropas, ¿no? Entonces, todas estas células, ¿no? Son las que van a secretar las hormonas, ¿no? Y bueno, van a ejercer ciertas funciones sobre los órganos vitales, ¿no? Por ejemplo, la hormona, en este caso tiroestimulante que hemos dicho, la TSH, ¿no? La adrenocorticotropina a nivel de la glándula suprarrenal, ¿no? Las gonadotrofinas, ¿no? Como la folículo estimulante y la luteinizante, ¿no? La prolactina a nivel de la glándula mamaria, ¿no? La hormona de crecimiento a nivel de lo que es el hueso, el músculo, el tejido adiposo, ¿no? Y hay una hormona, ¿no? Que también es importante mencionarla, se secreta a nivel de la pars intermedia, ¿no? Y es la hormona melanocito estimulante, ¿ya? Lo vamos a aclarar igual. La hormona melanocito estimulante tiene la función, ¿no? De estimular a nivel de los melanocitos de la piel, ¿no? La secreción de melanina, ¿no? Por eso a veces cuando ustedes se exponen al sol se queman, ¿no? Se vuelven negritos, ¿no? Pues porque se está secretando melanina. Pero ¿qué hace la melanina? ¿Qué hace en este caso el melanocito, ¿no? Es una célula que tiene como pseudópodos, ¿no? Y empieza a producir gránulos de melanina, y estos gránulos pueden ingresar al citoplasma de la célula, en este caso de la piel, ¿no? Del queratinocito, ¿no? Y cuando ingresa, lo que hace es formar una especie de capa alrededor del núcleo. Es decir, todos estos gránulos de melanina, ¿no? Se unen y van formando una especie de capa alrededor del núcleo del queratinocito. ¿Pero por qué? Porque su objetivo es evitar que los rayos ultravioleta dañen el ADN, ¿no? Del queratinocito. Entonces, cuando ustedes se queman, ¿no? O cuando hay personas que tienen el tono de piel un poco oscuro, más, en realidad es un mecanismo de defensa para evitar el daño genético por los rayos ultravioleta. Porque lo que hace la melanina, ¿no? Es absorber los rayos ultravioleta para evitar que estos dañen los genes del DNA del queratinocito. Porque si no lo hace, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se produce un daño genético y una persona puede tener cáncer de piel, ¿no? O el melanoma que nosotros conocemos, ¿no? El melanoma maligno. Entonces, miren, ¿no? Qué interesante, ¿no? Pero ¿cómo viene la orden? Directamente desde el cerebro, desde lo que es, en este caso, ¿no? La adenohipófisis, en el nivel del infundíbulo, se empieza a producir la melanocito estimulante. Otro detalle, ¿han visto ustedes que las mujeres que son embarazadas les aparecen como pequitas? Manchas, melanina, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el nexo entre la adrenocorticotropina y la melanocito estimulante para que estas, ¿no? Produzcan este cloasma gravídico, así se llama, ¿no? De las embarazadas? Aquí también les aparece, ¿no se han visto? Sí. Les aparece hiperpigmentación a nivel de y las estrías también se hiperpigmentan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación, no? La adrenocorticotropina tiene la misma estructura que la melanocito estimulante. Entonces, si hay un estímulo que estimule a la adrenocorticotropina, indirectamente también va a estimular a la melanocito estimulante. ¿Cómo se activa la adrenocorticotropina? Con el estrés. Muchas estudiantes, ¿no? En algún momento de su vida van a ser madres, ¿verdad? Si se estresan más de lo debido, se va a producir más adrenocorticotropina
más melanocito estimulante y van a tener mayor hiperpigmentación. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No se estresen durante el embarazo, no renieguen, ¿no? Porque si hay personas en el hospital tremendos, ¿no? Especialmente cuando hace el trabajo de parto, ¿no? Cada mujer es diferente. Yo veía, ¿no? Señoritas desde unos 22 años, pues, ¿no? No les miento, se paraban de la cama, ¿no? Cuando estaban internadas y rascaban la pared con sus uñas. No tenía que amasar siempre para que no haga eso, ¿no? Entonces, porque se bloqueaban, gritaron cuando están, ¿no? En trabajo de parto. Entonces, mientras más se estresen, ya se ha dicho, más manchitas va a aparecer, ¿no? Ahora, por ejemplo, dicen, ¿no? El embarazo es psicológico. A veces al varón es al que le sale, ¿no? En este caso, manchitas, ¿no? En la cara, como pecos, ¿no? Cuando su pareja está embarazada. ¿Quién se está estresando? El varón. Entonces, no es que el varón está embarazado. Entonces, la adrenocorticotropina es similar a la melanocito estimulante. Si el estrés estimula la producción de la hormona liberadora de corticotropina y a su vez se forma la adrenocorticotropina, también se va a formar la melanocito estimulante. Y una persona va a tener pecas, ¿no? Y no solamente, sino también manchitas en el embarazo, ¿ya? Entonces, igual no está en el tema, pero es bueno mencionarlo cuando es decisión, ¿no? Ahora ya saben también que la melanina es como algo que cubre, ¿no? El núcleo para evitar el daño de los genes, ¿no? Entonces, no es malo, ¿no? Actualmente en dermatología siempre viene, en este caso, a lo que es el tratamiento del aclaramiento de la piel, ¿no? Y se utilizan medicamentos como la hidroquinona, ¿no? Que en este caso neutraliza la síntesis de melanina. Y al neutralizar la síntesis de melanina lo que hace es, y bueno, aclarar la piel, ¿no? Porque los queratinocitos no tienen esa cubierta, ¿no? Pero se les recomienda y se les dice, no te vas a exponer al sol, o si lo vas a hacer, ponte protector solar, ¿no? Para que el protector solar cumpla la misma función de la melanina, ¿no? Bloquear, o en este caso, atrapar los rayos ultravioleta, ¿no? No se colocan y se queman más, y aparecen más negritos. Pero doctor, como esa luz aquí para jugar de 10 a 11 fútbol, y ahí nomás me quema. No, o sea, no tenía defensas, hemos bloqueado lo que es la síntesis de la melanina. En dermatología, como les digo, ¿no? Bueno, entonces, ¿no? Hablando así en forma general, ¿no? Decíamos, ¿no? La hormona de crecimiento aumenta la síntesis proteica a partir de los aminoácidos que en este caso obtiene por la proteólisis, ¿no? Aumenta la captación de glucosa, ¿no? Mayor gluconeogénesis. ¿A qué se refiere eso? Si hay hartos aminoácidos, producto de la proteólisis, ¿no? Y de producto de la lipólisis hay hartos ácidos grasos, glicerol, utiliza el glicerol y los aminoácidos para convertirlos en glucosa. Y la glucosa después se va a convertir, ¿no? En ATP, y este ATP va a ser utilizado para sintetizar nuevas proteínas, ¿no? Que van a ser parte del crecimiento, ¿ya? Aumenta la glicemia, ¿no? Por esta razón, ¿no? Y bueno, se produce un aumento en el crecimiento del tejido y también del hueso, ¿no? Ya hemos dicho que esto es de manera indirecta. El que en realidad interviene en el crecimiento de los núcleos de osificación es el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? Que se forma en el hígado, ¿no? Eso es lo que hemos dicho, ¿no? La prolactina, el desarrollo de ácidos mamarios, ¿no? Elementos que son parte de la leche, ¿no? La tiroestimulante, producción de la hormona tiroidea. La corticotropina o adrenocorticotropina, ¿no? Producción de, en este caso, las hormonas suprarrenales, ¿no? Especialmente estamos hablando del cortisol, de la aldosterona, ¿no? Y de los andrógenos, ¿no? La hormona luteinizante a nivel de las gónadas estimula la ovulación. Eso es importante, ¿ya? Pero yo les puedo preguntar, ¿no? ¿Cuál de estas hormonas, ¿no? Es la que, en este caso, es responsable de la ovulación? ¿La folícula estimulante o la luteinizante, ¿no? Y la responsable de la ovulación es la luteinizante. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, tenemos el ciclo menstrual, ¿no? Que es de 28 días, ¿no? Normalmente 28 días, puede ser más, puede ser menos, pero parámetro más o menos son 28 días, ¿no? El día 14
o el día 14 o el día 15, se produce la ovulación. Entonces, a este nivel, ¿no? La hormona luteinizante normalmente tiene una secreción, ¿no? Una meseta, ¿no? El día de la ovulación empieza a aumentar, ¿no? Junto con la luteinizante se eleva también la progesterona, ¿no? Los dos en realidad son responsables de la ovulación. Posterior a ello, ¿no? Empieza a descender su concentración hasta el día 28, ¿no? Donde se produce en este caso el desprendimiento, ¿no? De la capa, ¿no? Del útero, y producto de eso se produce el ciclo menstrual o la menstruación, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Cuando se produce ese pico de la luteinizante, ¿no? Aumenta también la temperatura o la termogénesis. Por eso, a veces, para saber si una mujer en este caso, ¿no? Está con la ovulación, ¿no? Se nota en la temperatura, llega a 37.3, 37.5 grados centígrados su temperatura, ¿no? En esa etapa, ¿no? Que hemos mencionado, desde el día 14, desde el día 0, ¿no? Hasta el día 14, ¿no? No sé si han notado ustedes, las mujeres también, ¿no? Tienen cambios de humor, ¿no? Primero son, ¿qué les digo? Bastante sociables, alegres, y en una etapa después se vuelven cascarrabias, empiezan a renegar de todo y de nada, ¿no? Entonces, durante el día 1 hasta lo que es el día 14, ¿no? Tienen una actitud emocional más estable, ¿no? Pero posteriormente, desde el día 14 hasta el día 28, ¿no? Su estado emocional es inestable, ¿no? Eso se debe a las hormonas, ¿no? Están ascendiendo y están disminuyendo, ¿no? Si ustedes tienen un problema, ¿no? Con una mujer o tal vez pareja, qué sé yo, y lo hacen y tienen un problema el día 20, ¿no? Se va a agravar el problema, van a discutir por eso a veces hay que conocer a la mujer. Durante esos días 15, 16 hasta el día 28 tienen que ser pacientes, ¿no? Porque después van a haber problemas. A veces, miren a ustedes sus cálculos, ¿no? Posiblemente algunos tienen sus enamorados o enamoradas, ¿no? Pero ya les he dicho, ¿no? La mujer tiene dos etapas, ¿no? Por eso es el ciclo menstrual. Sería tonto de mi parte, digamos, iniciar un problema el día 20, ¿no? Porque se puede salir perdiendo. Entonces, miren, para que vean, ¿no? Que hasta la medicina nos ayuda con esta situación. Entonces eso, ¿no? Ahora la folícula estimulante, ¿no? En este caso está relacionada con la maduración de los óvulos. Por eso se llama